Listo, ya empezó la grabación. Eh, ya. Entonces, ya estamos en la semana número 6. ¿Me confirma si me escuchan, por favor, y si se está viendo el PPT? Sí se ve. Sí se ve y se escucha. Ya, gracias. Ya, entonces, como les decía, ya estamos en la semana 6. Ya esta semana nos toca quemaduras y la próxima estaríamos dando el repaso para su parcial. Ya. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una quemadura. Las quemaduras básicamente van a ser afecciones que se va a dar en la piel de una persona, ¿no? Pero no solo en la piel, sino que dependiendo el grado de la quemadura, ya sea quemadura eh, grado 1, grado 2, dependiendo de la profundidad, va a ir afectando a diferentes tejidos, ¿no? Por ejemplo, después de la piel sigue el músculo, luego puede afectar al hueso incluso o a diferentes órganos, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero Thais, primero definamos qué es la piel. Antes de definir qué es la piel, voy acá, les presento nuevamente un resumen de todo lo que es la clase para que cuando ustedes vayan a repasar, entonces ustedes puedan llenar acá y ya se vayan acordando. Ya. Entonces, la piel sabemos que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y nuestra piel va a tener diferentes funciones, ¿no? Primero vamos a tener la termorregulación, que ¿cómo se da la termorregulación por la piel? Bueno, nuestra piel va, o en nuestro tejido de la piel vamos a tener glándulas eh, sudoríparas, entonces va a ayudar a la termorregulación por el sudor. Y también porque vamos a encontrar a estos vellitos, a estas vellosidades que ya les había hablado en signos vitales cuando hablamos de la temperatura, que estos pues se van a evitar cuando tengamos frío y así protegernos del frío y ayudar a que podamos producir más calor. Entonces ya sabemos que tenemos en la termorregulación dos tipos, uno que es para la pérdida, termólisis, y otro que es para la termogénesis, ¿no? Que son las vellosidades. También es hidrometabólica. En realidad, la piel va a tener diferentes funciones metabólicas. Por ejemplo, también tiene la capacidad de captar la vitamina D, pero en cuanto a su función hidrometabólica, va a tener la capacidad de regular el equilibrio tanto de agua como metabolitos en nuestro cuerpo. Y eso va a ser importante porque nos ayuda a estar sanos. También inmunológica, porque nos va a proteger de infecciones, porque la piel es una capa que cubre a todo nuestro cuerpo. En la estética, por ejemplo, el color de nuestra piel. eh, en la percepción sensorial, la piel tiene diferentes terminaciones nerviosas, pero sensitivas, ¿ya? Porque hay nervios que son motores y hay otros que son sensitivos. Entonces, nuestra piel va a tener justamente los nervios sensitivos que pues nos van a ayudar a tener percepción sensorial y eso nos hace, por ejemplo, saber si es que algo nos está doliendo o también el sentido del tacto. Y por último, la protección. Como les decía, nuestro cuerpo, bueno, la piel va a rodear a todo nuestro cuerpo, entonces nos va a proteger, por ejemplo, de bacterias, etcétera, ¿no? Ahora, nuestra piel tiene diferentes capas. Primero vamos a tener a la epidermis, que es la parte más superficial de nuestra piel. Luego vamos a encontrar a la dermis. Luego vamos a encontrar a la dermis. Debajo de la epidermis y la dermis encontramos a la hipodermis. Y finalmente ya aquí vamos a encontrar que es el tejido adiposo, la hipodermis. Y debajo de todo esto vamos a encontrar al músculo. Entonces, cuando les hablo de que hay quemaduras que traspasan todas estas capas de piel y llegan hasta el músculo, nos damos cuenta que ya, pues, obviamente son quemaduras bastante profundas, ¿no? Porque han tenido que pasar toda esta capa para llegar acá, hasta dañar el músculo. E incluso hay unas que también dañan el músculo y llegan hacia el hueso. Entonces, ellas son muchísimo más profundas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?
o continuamos con la siguiente diapositiva. Disculpa, ¿a qué te referías con hidrometabólica? Con la regulación que es de agua y metabolitos. ¿Cómo lo puedo explicar? La piel tiene diferentes funciones metabólicas, como les decía, va a regular en hidrometabólica los metabolitos y el agua. También, si les preguntan si tiene alguna otra función metabólica, pueden decir que también capta la vitamina D, y eso básicamente. Ya. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a hablar ya de frente de quemaduras. Ya habíamos dicho que es la afección que se va a dar sobre la piel o tejidos como los músculos e incluso órganos, dependiendo de su profundidad y de la causa, ¿no? Pero, ¿cómo clasificamos a las quemaduras? Las quemaduras se van a clasificar según su profundidad, según su causa. Según su profundidad vamos a encontrar 5 tipos, que antes tan solo se le llamaba grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Pero ahora tienen otros nombres. Tenemos a la epidérmica o primer grado, tenemos a la dérmica superficial o segundo grado, dérmica profunda o segundo grado profundo, subdérmica superficial o tercer grado superficial y subdérmica profunda o tercer grado profundo. Entonces, en este caso, en la nueva clasificación ya solo vamos a tener, no solo, vamos a tener más de 3 tipos, vamos a tener 5 tipos, ¿ya? Entonces vamos a hablar en este cuadrito, se los he resumido para que lo puedan estudiar mejor. En las quemaduras epidérmicas, las características que vamos a ver es que va a haber una destrucción de la epidermis, ¿no? Entonces aquí habíamos hablado que tenemos aquí vamos a tener a la epidermis, luego le sigue la dermis, continuamos con la hipodermis o tejido adiposo para finalmente terminar ya con el músculo. Entonces, y acá ya estaría el hueso, ¿no? Ya. Entonces, en el caso de las quemaduras epidérmicas o de primer grado, va a haber una destrucción ¿de quién? De la epidermis, es decir, de la capa más superficial de la piel. ¿Qué características vamos a poder notar? Vamos a ver eritema, es decir, que se va a ver un poco rojo. No va a ser exudativa, pero tal vez, ¿qué es exudativa? Que una quemadura sea exudativa significa que esta quemadura va a eliminar líquidos. Elimina un líquido. Ese líquido que se nota como medio amarillento, pero amarillento clarito, ya, es el exudado de la quemadura. Pero, Thais, ¿y qué es este líquido? Este líquido va a ser plasma de las células. Y cuando hay demasiado exudado, entonces el paciente puede morir por un shock hipovolémico. ¿Ya? Entonces, el exudado va a ser la eliminación de líquido. Este líquido es el plasma de las células que se está eliminando. Y entonces, el eliminar demasiado líquido puede causar un shock hipovolímico y el paciente puede morir por una pérdida de líquidos. Es por eso que más adelante vamos a ver que en el caso de las quemaduras, pues se hace una reposición de líquidos. ¿Ya? Entonces, en las epidérmicas, como son bastante superficiales, no vamos a encontrar exudado. Y tampoco vamos a encontrar flectemas. ¿Qué son los flectemas? Son ampollas, ¿ya? Lo que conocemos como ampollas. En el caso, como es la epidermis y no se han dañado nervios ni nada, entonces vamos a encontrar que son muy dolorosas. No sé si se han quemado, por ejemplo, cocinando, y no sé, se han quemado un poco, nada más un poco de su dedo, pero arde demasiado. Son muy dolorosas este tipo de quemaduras.
¿En cuánto tiempo se cura? De 4 a 5 días. Ahora, continuamos con el siguiente grado, con las dérmicas superficiales. En el caso de las dérmicas superficiales, la quemadura ha pasado toda la epidermis y ha llegado hasta acá, hasta la dermis superficial. Entonces va a haber una destrucción tanto de la epidermis como de la dermis superficial, es decir, como la mitad de la dermis. En este caso ya vamos a encontrar flectemas, es decir, vamos a encontrar ampollas, o sea que si tu paciente llega y tiene ampollas, puede que tenga una dérmica superficial. Ya vamos a encontrar que también va a estar rojo, va a haber un exceso de exudado, va a eliminar líquido, y los folículos polisebáceos, que son los vellitos de nuestra piel, van a también haber sido afectados. En la dérmica superficial vamos a encontrar que también es muy dolorosa y el tiempo de duración va a ser de 1 a 10 días. Entonces, a diferencia del de grado 1 o la epidérmica, vamos a encontrar que esta sí presenta flectemas y también exudado. En la dérmica profunda, entonces se ha dañado la epidermis, se ha dañado la dermis superficial y ya ha traspasado hasta la dermis profunda. Es decir, que ya se ha dañado 2 capas de nuestra piel. En este caso vamos a encontrar flectemas, que ya les había explicado que son ampollas. El color de la quemadura se va a ver blanca o grisácea y el exudado va a ser menor. O sea, donde hay mayor exudado va a ser en la dérmica superficial. En el caso de la dérmica profunda, el exudado va a ser más bajo. Y en este caso, la sensibilidad ya no va a existir. Bueno, no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque en este caso ya lo que se han dañado son los nervios. Y si se dañan los nervios, obviamente ya no vamos a encontrar dolor, ¿no? Los nervios sensitivos. En cuanto a la curación, vamos a ver que se da tratamiento quirúrgico. Pero mayormente el tratamiento quirúrgico se va a dar desde la de tercer grado. Que en la de tercer grado vamos a encontrar también tercer grado superficial y tercer grado profundo. En el caso de la tercer grado superficial, también se le llama subdérmica superficial, y vamos a encontrar que hay una destrucción de toda la piel y las zonas profundas de la piel. Es decir, que ya va a estar dañando el tejido adiposo. En cuanto a las características que se van a notar, vamos a ver que se nota negruzco y los vasos sanguíneos se van a notar trombosados. ¿Qué significa que los vasos sanguíneos se van a notar trombosados? Es decir, que se van a formar coágulos. Ya, se van a formar coágulos. Y en cuanto a la sensibilidad, vamos a encontrar que hay una pérdida de sensibilidad. ¿Por qué? Porque a partir de segundo grado profundo en adelante, vamos a encontrar que lo que se ha visto afectado van a ser los nervios. Tratamiento también quirúrgico y quirúrgico para las de tercer grado. Ahora, la de tercer grado profundo, también llamada subdérmica profunda, va a estar causada por exposición prolongada al calor o al fuego, por ejemplo. Y lo que vamos a notar es que va a haber una pérdida de tejido blando, que va a ser el tejido blando, el tejido adiposo también llamado. Y también va a haber a veces necrosis. ¿Qué es la necrosis? Es la muerte del tejido. También vamos a notar que hay una pérdida de la sensibilidad porque ya ha traspasado todo esto, todo esto. Y el tratamiento también va a ser quirúrgico. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? ¿O todo ha quedado claro? Una pregunta, ¿qué era el término exudativa? Exudativo significa que elimina líquido. Y ese líquido es plasma de la sangre. Perdón. Sí, una consulta. Sí, usted mencionó que, o sea, si hay mucha o excesiva pérdida de plasma, que es lo que sale, o por así decirlo, de la quemadura cuando, o sea, ese es el término exudativo, ¿verdad? Entonces, si usted dice que puede haber un shock hipovolémico con el exceso con la disminución del plasma, o sea, los 2 grados en los que
al paciente, o el paciente está en más peligro en que le dé un shock hipovolémico, es en la dérmica superficial y la dérmica profunda. Sí, y por Y, eso se le hace una reposición de líquidos, que ya vamos a ver la fórmula más adelante, y, porque hay en, una fórmula para la reposición. y en los más bajos, en la subdérmica superficial y en la subdérmica profunda. Lo que pasa es que en la subdérmica superficial y en la profunda ya hay una necrosis. Entonces, el tratamiento para esos pacientes también se le hace reposición de líquidos, pero el problema es que a ellos ya se le hace otro tratamiento porque su quemadura ya es muy grave. O sea, ya ha llegado incluso a traspasar el músculo. Entonces ya el procedimiento va a ser un poco distinto y por eso incluso llegan al tratamiento quirúrgico. Ok, ya, gracias. Ya. Entonces, vamos a continuar. Eh, Ahora vamos a tener la clasificación de las quemaduras según su etiología. ¿Ya? Vamos a encontrar a quemaduras eléctricas, quemaduras biológicas y otras que van a estar en otros PPTs. Vamos a ver que en las eléctricas vamos a encontrar de dos tipos. Vamos a encontrar a las eléctricas verdaderas y por arco eléctrico. Las eléctricas verdaderas pues va a ser cuando, por ejemplo, estamos con las manos mojadas, vamos a un enchufe y nos electrocutamos, ¿no? O cuando los niños también, porque eso les sucede bastante a los niños, meten sus dedos al enchufe. Entonces, a ellos les ocurre las eléctricas verdaderas. Y es cuando la corriente pasa por tu cuerpo, ¿no? Pero también vamos a tener a las de quemaduras eléctricas por arco eléctrico, que estas son importantísimas. ¿Por qué? Porque las que son por arco eléctrico son muy peligrosas, son las más peligrosas de las quemaduras. ¿Por qué? Porque en las quemaduras por arco eléctrico, como es un arco y es un circuito, tu cuerpo se va a convertir en parte de ese circuito. Y entonces va a ser como una bala, ¿no? Una bala va a tener un punto de entrada y un punto de salida. Entonces, esta electricidad en tu cuerpo también va a tener un punto de entrada y un punto de salida. Y al hacer eso, va a traspasar más tejido de tu cuerpo. Entonces, en las quemaduras por arco eléctrico, lo que va a pasar es que va a haber daño de órganos. Los órganos se van a ver afectados. Y por eso es que estas son las más peligrosas. Ahora, también vamos a encontrar quemaduras biológicas que no son tan importantes porque no suceden tanto, pero vamos a tener que son biológicas de origen vegetal y de origen animal. Vamos a encontrar de origen vegetal la resina de Podophyllum, que es una planta, y la animal vamos a encontrar arácnidos, peces y medusas, ¿no? Que esas son las que causan quemaduras biológicas. Que de este PPT lo que en sí deben llevarse es que las quemaduras por arco eléctrico son las más peligrosas porque causan daño a los órganos. ¿Ya, chicos? También vamos a encontrar por su etiología o por su causa a las quemaduras térmicas. Las quemaduras térmicas más comunes son las por contacto y por fuego directo. Por radiación también. Ya. Por contacto vamos a ver que se da porque hemos tenido contacto directo con un objeto caliente. Por ejemplo, con una olla o con la plancha, que sucede más comúnmente. Por fuego directo es cuando es el mecanismo más frecuente y estas van a ser de mayor profundidad. Por ejemplo, en los incendios, ¿no? En los incendios se dan las quemaduras térmicas por fuego directo. Por radiación, cuando salimos al sol, ahora que estamos en verano, y luego llegas a tu casa y estás rojo, entonces ya estás teniendo una quemadura por radiación. Y por congelación, que aunque suene errado, sí sucede. No sé si ustedes alguna vez han estado limpiando su refri y han estado sacando el hielo y han tenido contacto con el hielo y de pronto los dedos se les empieza a hacer rojos y sienten un ardor. Entonces han tenido una quemadura por congelación. Las quemaduras por congelación se dan porque hemos tenido un contacto prolongado al frío, o bueno, una exposición prolongada, perdón, al frío extremo, o a una superficie muy, muy fría, ¿no? Por ejemplo, en
No sé si han visto la película La Sociedad de la Nieve. Ellos, al estar en contacto y al estar agarrando hielo con las manos sin cubrirse, empezaron a tener quemaduras, pues, por congelación, ¿no? Y también se empezaron a morir por congelación, porque eh, se van a empezar a formar una especie de cristales en la piel y entonces va a ocurrir una quemadura por congelación. Y por último vamos a encontrar las quemaduras químicas, que van a ser por dos tipos, ¿no? Por agentes ácidos y por agentes alcalinos. Agentes alcalinos pueden ser, por ejemplo, la lejía, ¿no? Y agentes ácidos, hay diferentes tipos de ácido. Vamos a tener que los ácidos en general causan una quemadura de segundo grado, ya sea la de segundo grado superficial o mayormente la de segundo grado profundo. Y esta se va a dar en la piel sobre todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con los agentes alcalinos? Los agentes alcalinos en realidad no causan tanto daño directo en la epidermis, porque si comparamos esta con esta, tú dirías, ¿cuál es más grave? La de ácido, ¿sí? Pero lo que pasa es que los agentes alcalinos eh, no causan una quemadura directa a la piel, pero lo que pasa es que los agentes alcalinos los utilizan mayormente, por ejemplo, las personas que se quieren suicidar y se toman lejía. Entonces ahí se están causando una quemadura por álcalis en el tracto digestivo y entonces va a causar mucho más daño. Ahora, ¿por qué son más profundas o por qué son más peligrosas las que son causadas por álcalis y más que las que son causadas por ácidos? Porque en estos dos tipos de quemaduras químicas vamos a encontrar que causan diferentes tipos de necrosis. En el caso de los ácidos, van a causar una necrosis por coagulación. En cambio, los alcalinos van a causar una necrosis, o sea, una muerte de tejido, pero por licuefacción. Ya, por licuefacción. ¿Y cuál es la diferencia, Thais? La coagulación, lo que va a pasar es que se van a formar coágulos, ¿no? Pero ¿cómo se forman estos coágulos? ¿O se forman en la sangre? No, se van a formar en las células. Lo que pasa es que en tus células tú sabes que tienes proteínas, ¿no? Entonces, en estas proteínas se van a empezar a coagular y esa se refiere a la necrosis por coagulación. ¿Y a qué se refiere con la necrosis por licuefacción? La necrosis por licuefacción, lo que pasa es que tus tejidos se van a disolver. Hay disolución de tejidos. Hay una disolución de tejidos y estos tejidos pues se van a descomponer y estos tejidos se van a convertir en líquido. O sea, por eso es que es tan grave, porque los agentes ácidos causan coágulos o coagulación en las células, pero los alcalinos destruyen tu tejido, lo destruyen y lo convierten en líquido, lo descomponen. Entonces, si les preguntan cuál es más peligroso, las quemaduras por agentes alcalinos. ¿Por qué? Porque causan una necrosis por licuefacción. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? Ya, si no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar. Entonces, ya hemos terminado de ver la clasificación. Ahora vamos a aprender cómo saber el porcentaje de quemaduras. ¿Por qué? Porque es importante el porcentaje de quemaduras? Porque nos va a ayudar, como les decía, en la reposición de líquidos. Para la reposición de líquidos es clave que se sepan el porcentaje del paciente de tejido o el porcentaje de todo el cuerpo del paciente que ha sido dañado o quemado.
Vamos a ver dos formas, la regla de los 9 iguales y la regla de la palma de la mano. En la regla de la palma de la mano, tu mano va a ser 1% y se van a utilizar mayormente para quemaduras pequeñas. Ahora, esta es la que se va a usar y la que les va a venir en el examen. ¿Qué nos dice esta regla? Vamos a tener el cuerpo entero y vamos a decir que la cara va a tener un 4.5. O sea que si el paciente trae quemada solo la cara, entonces tu paciente está quemado 4.5%. La parte del cráneo, la parte de atrás, va a ser 4.5 también. Entonces, la cabeza, ¿cuánto va a ser? 9%. Ahora, los brazos. Cada cara del brazo va a ser 4.5, es decir, la cara anterior 4.5, cara posterior 4.5. En total, ¿cuánto es el brazo? Cada brazo, 9%. La parte del tronco de la persona se va a dividir en dos, ¿no? En tórax y en abdomen. ¿Cuánto es el tórax? 9%. ¿Cuánto es el abdomen? 9%. Los genitales van a ser 1% y los miembros inferiores van a ser 18 cada uno. Cada uno. Es decir, que la cara anterior de tu pierna va a ser 9 y la cara posterior va a ser 9. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Ha quedado claro esa parte? Sí, todo claro. Ya. Entonces, acá hay unos ejercicios. A ver, traten de resolverlo y luego ya lo resolvemos juntos. Ya, les voy a dar 5 minutitos para cada uno.
Ya. ¿Lo resolvieron? ¿Cuánto le salió? 27. 27%. ¿36? 27. 37. Ya. A ver. Ya. A ver. Un paciente llega al departamento de emergencias con quemadura en ambos brazos, y parte del abdomen, ¿no? Al examinarlo, se observa que las áreas afectadas presentan enrojecimiento, ampollas y algunas zonas con tejido carbonizado. Si es ambos brazos, ¿cuánto vale cada brazo? 9 cada uno. Cada brazo vale 9, ¿no? Entonces sería 18. Y el abdomen, 9. Muy bien. Entonces sería 27. Perdón. Sorry. ¿O si no? Sí, 27. Sí, 27. Ya. Entonces 27. ¿Por qué? Porque les había dicho que el abdomen, o sea, esto es, ¿no? Todo. Pero el abdomen solo es la mitad, solo es 9. Y el tórax es 9. Entonces, abdomen 9% y brazos cada uno 9%, ambos brazos 18%. Ya, también les pueden poner en alguna pregunta, por ejemplo, antebrazo. Y como el antebrazo es la mitad, entonces solo le ponen 4.5%. ¿Ya? Una consulta, el 27% es un aproximado porque dice parte del abdomen. No es como que se tiene un porcentaje como que preciso. Claro, o sea, pero podría ser más o menos. En realidad el porcentaje no va a ser completo porque, no sé, se puede haber comprometido una parte, por ejemplo, del tórax, ¿no? Pero si les ponen brazos y abdomen, entonces eso es lo que cuentan. No, porque no está especificando si es la mitad del abdomen o si es un cuarto del abdomen. Entonces ahí colocan simplemente como si fueran ambos brazos completos y como si fuera el abdomen completo también. ¿Ya? Aquí otra pregunta más para que practiquen. A ver, 5 minutos les dejo. 5 minutitos. ¿37%? Ya, a ver. Me han dicho por WhatsApp, 37 dicen, ¿no? A ver. Dice que un paciente sufre una quemadura extensa en ambos miembros inferiores, y en la región genital, ¿no? ¿Cuánto es cada miembro inferior? 18 cada pierna. 18. Entonces, como son los dos, sería 36%. Y ujú, y los genitales, ¿cuánto sería? 1%. Entonces sería 37%. Muy bien, 37. Gracias. Ya, chicos. Entonces, así les van a venir ejercicios, más o menos en su examen. Ahora vamos a ver el manejo que se le va a dar a las quemaduras, ¿no? Ya hemos visto qué es una quemadura, cuáles son las clasificaciones, cuál es el porcentaje, pero cómo manejo la quemadura, porque eso es lo que importa, ¿no? Bueno, primero se va a hacer una valoración primaria, es decir, un examen del paciente. En este vamos a tener, al igual que en la prehospitalaria que teníamos ABCD, acá también ABCD.
Vía aérea y respiración, sobre todo porque en los pacientes que se han quemado por algún incendio, la vía aérea se va a ver comprometida, y si se ve comprometida la vía aérea, entonces también la respiración. Entonces, por eso, sobre todo en los pacientes que han sido afectados en algún tipo de incendio, entonces esto va a ser muy importante. También vamos a ver la circulación, la discapacidad neurológica, porque el paciente también puede haber inhalado humo y puede su nivel neurológico haber disminuido, y la exposición. Los factores de riesgo, ¿cuál van a ser? La profundidad de la lesión, ¿no? Si es más profunda, obviamente el paciente va a tener menos posibilidad de vivir, al igual que la extensión, ¿no? No sé si vieron el caso de una chica que la habían quemado viva y la chica falleció porque las quemaduras habían sido por fuego directo y habían sido bastante extensas. La edad del paciente también, los bebés tienden a verse más afectados, o sea, a recuperarse más lento. La localización también, si es cerca de la cara, le va a provocar una injuria inhalatoria, y en lugar de morir por la quemadura en sí, va a morir porque pues está teniendo problemas en sus vías respiratorias. La causa de la lesión, como ya les había dicho, pues si se lesiona, por ejemplo, si hay una quemadura por álcalis, entonces el paciente va a tener una quemadura más grave. Si es por arco eléctrico, más todavía. Entonces también hay que saber la causa y la afectación a las vías respiratorias, ¿no? Como les decía, por ejemplo, si es que ha inhalado o si es que se ha quemado la cara, entonces podría haber una afectación a las vías respiratorias y el paciente podría morir por una injuria inhalatoria, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, los pacientes pues que sufren quemaduras pierden líquidos, ¿no? Pierden líquidos por exudación. Entonces, lo que se hace con los pacientes es darle la reposición de líquidos. Y para hacer la reposición de líquidos, pues vamos a tener dos fórmulas, la fórmula de Parkland y la fórmula de Brook modificada. Ambas tienen que aprendérselas porque en el examen probablemente les pregunten, paciente que se ha quemado los dos miembros superiores, más los genitales, como el ejercicio que habíamos visto, ¿cuál es la cantidad de Ringer lactato que se le va a tener que colocar para la reposición de líquidos? Entonces tienen que saber cómo el porcentaje y también estas dos fórmulas. Para la fórmula de Parkland vamos a multiplicar 4 porque son 4 mililitros por kilo, por los kilos o el peso del paciente y por la superficie quemada, en porcentaje obviamente. Entonces si mi paciente, por ejemplo, te dicen paciente que pesa 80 kilos y se ha quemado el 20%. Tiene una quemadura de 20%. Entonces vas a multiplicar 4 por 80 por 20. Y esos serían los mililitros que le vas a aplicar a tu paciente. Ahora, el 50% de esa cantidad se la vas a colocar en las primeras 80 horas. Perdón, en las primeras 8 horas. Y el otro 50%, es decir, que si le vas a poner 400, por ejemplo, 400 mililitros, 200 se las vas a poner en las primeras 8 horas. 200. Y 200 en las 16 horas siguientes. ¿Ya? Porque esto va a ser en un día, en 24 horas. Y la fórmula de Brook modificada se va a multiplicar 2 por los kilos por la superficie quemada. Es decir, la mitad de la fórmula de Parkland. Pero esto sí, todo esto se la vas a colocar pues en las primeras 8 horas. Entonces ya saben que hay dos fórmulas y en el examen les van a especificar qué fórmula utilizar. Entonces por eso les digo que se aprendan ambas fórmulas. ¿Ya? ¿Dudas sobre eso o pasamos al siguiente PPT?
¿Cómo se llamaba el método número 2? Para reposición, el 2, el que es 2 por el peso, por el porcentaje. La de Brook modificada. ¿Están viendo el PPT o no? Sí, sí, solo que pasó un poco rápido, sí. Ya. Brook modificada se llama. Ya está bien, gracias. Ahora vamos a tener también un manejo específico. El manejo específico va a ser dependiendo de cuál ha sido la causa de la quemadura. Vamos a tener la quemadura por fuego directo, que al paciente lo vamos a colocar recostado, no lo vamos a hacer que se pare, y vamos a irrigar con agua, es decir, le vamos a empezar a pasar agua, y vamos a cubrir la lesión, no sé si, no hay imagen ya, pero vamos a cubrir la lesión con alguna venda, vamos a vendarlo, y vamos a llevar al paciente a un centro cercano, ¿no? Un centro de salud cercano, ya sea un hospital, dependiendo también, obviamente, del grado de la quemadura, ¿no? Si por ejemplo, te has hecho una quemadura simple en tu casa, que, bueno, no tienes ni siquiera ampollas, obviamente no vas a ir al hospital, pero si ya, pues, el porcentaje es alto, tienes más de 25%, etcétera, entonces ya es necesario conducir al paciente al hospital. En la química, lo que vamos a hacer también es lavar al paciente, pero no lavarlo como en las que son por fuego, porque no es de fuego. Por ejemplo, yo me quemo la mano, entonces voy, abro el caño y dejo mi mano ahí. Entonces eso es irrigar con agua. Pero en la química no. En la química tienes que hacer que el paciente, pues, se quite su ropa, porque de repente el químico ha quedado en su ropa, entonces se quita la ropa y lo colocamos como para remojarlo, por decirlo así. Y en la eléctrica, lo que vamos a hacer es apagar, obviamente, el circuito eléctrico y seguir los pasos como si fuera una quemadura de fuego o por fuego, ¿no? Incluido también conducir al paciente al centro asistencial más cercano. Ya. Y por último, vamos a hablar de lo que les venía diciendo, que es la injuria inhalatoria. La injuria inhalatoria, básicamente lo que nos dice es que no solo lo que se ve es peligroso. ¿Por qué? Porque el paciente puede que salga bien, o sea, el paciente puede que no haya tenido tantas quemaduras en la piel, pero tú notas esto, por ejemplo, que tiene quemaduras cerca a la cara, de repente la boca se le ve negruzca o ves que los vellitos de la nariz se ven chamuscados, entonces puedes pensar que el paciente ha tenido una injuria inhalatoria y el paciente que tenga una injuria inhalatoria va a tener problemas al momento de respirar y esto pues obviamente le va a traer más inconvenientes. ¿Qué tipos de quemaduras podrían llevar a una injuria inhalatoria? Por ejemplo, el envenenamiento con monóxido de carbono. ¿Dónde sucede el envenenamiento con monóxido de carbono? En incendios, ¿no? En incendios. Y es porque el paciente ha estado mucho tiempo en el incendio, ha inhalado el monóxido de carbono que se ha liberado por la combustión. Entonces, eso es lo que le ha causado esta injuria inhalatoria. Esta lesión puede tratarse de una lesión por arriba de la glotis, es decir, de las vías aéreas altas, o por debajo de la glotis, es decir, por las vías aéreas bajas. Pero Thais, ¿dónde se ubica la glotis? Ya sabemos que tenemos acá, pues, ¿no? Nuestro aparato respiratorio. Y vamos a tener por acá la tráquea y por acá vamos a tener a la laringe. Bueno, va a estar esta glotis por encima de la tráquea en cierto punto de la laringe, cerca de las cuerdas vocales. Ya, más o menos por ahí va a estar la glotis. Entonces, si es de la glotis para arriba, se trata de una lesión en las vías aéreas altas.
Y si es por debajo, entonces una lesión de las vías aéreas bajas. ¿Cuál es más peligrosa? Obviamente la de las vías aéreas bajas, porque se ha tenido que lesionar tanto las altas para llegar hacia las vías aéreas bajas, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente tiene injuria inhalatoria? Bueno, vamos a hacerle un examen físico. En este examen físico vamos a notar que tiene un esputo con carbón, es decir que, ¿cómo nos damos cuenta que tiene un esputo con carbón? Vamos a notar algo así en su boca, que está negro, como que tose y, no sé, le puede salir algún tipo de saliva o una especie de flema negra. También porque ha habido alguna quemadura facial, o sea, si es que yo veo que ha habido una quemadura cerca a la cara, voy a sospechar que hay una injuria inhalatoria. Y los vellos, como les decía, de la nariz van a estar chamuscados, quemados. Y todo lo demás va a incluir o va a estar incluido en irregularidades respiratorias. En irregularidades respiratorias. Por ejemplo, agitación, taquipnea, ¿no? Se le sube el número de frecuencia respiratoria. Retracción intercostal, vamos a notar que ya les había hablado, ¿no? De los pulmones, entonces vamos a ver que se hunden. Va a haber disfonía, ronquidos. Estos ronquidos pueden también traducirse como ruidos respiratorios y estos es como porque se está como si algo estuviera ahí y por eso empieza a roncar. También vamos a notar ruidos respiratorios disminuidos y hay un eritema orofaringio. ¿Qué es un eritema? Ya habíamos hablado que es como una irritación porque se va a ver rojo, pero como no vamos a poder ver la garganta en ese momento, ¿cómo nos damos cuenta? Porque el paciente te va a decir que puede decirte que tiene dolor en la garganta, te puede decir que tiene dificultad para tragar y ardor, y ardor. Ardor o picazón, como que siente un fastidio ahí. Entonces puede sentir dolor, dificultad para tragar y ardor. Listo, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿Podría volver a enseñar sobre la tabla de clasificación, por favor? Perdón, ¿la tabla de qué? De clasificación de las quemaduras. ¿Lo muestro o quieres que lo vuelva a explicar? No, no, que lo vuelva a mostrar. Me falta copiar unas cositas más. Ya. Igual les voy a pasar el PPT más tarde, terminando. Ok, gracias. Ya. Me esperan un ratito, porfa, 5 minutos para pasarles el link del Quizzes, porfa.
Ya chicos, ya les pasé el código para que se puedan unir al Quizzes. Igual se los voy a pasar por WhatsApp también. Ya, voy a dar inicio, chicos, entonces.
Yo creo que ya varias han terminado, entonces vamos a empezar a recordarlo. Alguien tiene el audio prendido, creo. Edgar, ¿podrías apagar tu micro, por fin? Ya, entonces, acá. Ah, ya empezamos con las preguntas, entonces. ¿Cuál de las siguientes es una función principal de la piel? Ya está marcado, pero ¿por qué sería la regulación? Bueno, ya sabemos que se encarga de la termorregulación, que es lo mismo pues que regular la temperatura corporal, ¿no? Producción de insulina, nada que ver, y transporte de oxígeno en la sangre, tampoco nada que ver. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una función protectora de la piel? Sería barreras contra patógenos, porque habíamos hablado de una inmunidad, ¿no? Que es, que ayuda a la inmunidad. Entonces es por eso que funciona o tiene la función de barrera contra patógenos y sustancias externas. Síntesis de la vitamina A no sería como una función protectora, sería como una función metabólica. Y regulación de temperatura tampoco es una función protectora. Entonces, esta es la que sería, ¿no? Porque protege o ayuda a la inmunidad. Siguiente pregunta sería, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una función sensorial de la piel? Hablamos de función sensorial, estamos hablando de nervios, ¿no? Entonces, estos nervios lo que nos permiten, al ser sensitivos, es que podamos detectar estímulos táctiles, es por eso que tenemos sentido del tacto, estímulos térmicos y estímulos de dolor. ¿Esto gracias a qué? Gracias a qué es, gracias a los nervios sensitivos. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función relacionada con la regulación térmica de la piel? La producción de queratina no, la secreción de sebo tampoco, la vasoconstricción y vasodilatación. ¿Por qué? Porque habíamos hablado cuando hablamos de temperatura en signos vitales, que pues la vasoconstricción y la vasodilatación ayudan a que la temperatura, ¿no? En caso de la vasoconstricción, a mantener la temperatura, termogénesis, y la vasodilatación a la termólisis. ¿Cuál de las quemaduras es más peligrosa? Habíamos hablado que la radiación simplemente te causa una quemadura de primer grado, por ejemplo, cuando te expones al sol, por contacto, normalmente en la cocina, por fuego directo en incendios, pero ¿cuál es la que te causa más daño? Las de arco eléctrico. ¿Por qué? Porque causan daño a los órganos. ¿Ya? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las quemaduras de segundo grado o dérmicas? Superficiales y profundas, leves, moderadas y graves, y con afectación a la epidermis y dermis. Ya habíamos hablado que pues las de segundo grado o dérmicas, ya sea los dos tipos, ¿no? Las superficiales o las profundas. Bueno, aquí nos habla de cómo se clasifica, entonces yo creo que podría ser esto. Pero vamos a ver que las de segundo grado dérmicas afectan tanto a la epidermis como a la piel, como a la dermis. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso sí sería esto. Sorry, un lapsus. ¿Qué caracteriza una quemadura de primer grado o epidérmica? Como hablamos de una de primer grado o epidérmica, que lo caracteriza que solo afecta a la epidermis, pues, ¿no? Y estas habíamos hablado que no causan ampollas, no causan exudado tampoco, porque son bastante superficiales. Creo que esas son las dos últimas. ¿Cuál es el signo común de una quemadura de tercer grado o subtérmicas?
pues vamos a notar que ya hay una pérdida de sensibilidad en la zona afectada. ¿Por qué? Porque nuevamente se han visto afectados los nervios. Y por último, ¿cómo se clasifican las quemaduras que involucran daño en los tejidos más allá de la piel, como el músculo y los huesos? Estas se clasifican como... Ay, otro lapsus. Cuarto grado no, se clasifican como tercer grado profundo. ¿Ya? Entonces serían las de tercer grado profundas o también llamadas subtérmicas profundas. ¿Ya? Las subtérmicas superficiales, ¿cómo se llaman? Tercer grado superficiales. Entonces, las que ya llegan más allá son muchísimo más profundas, que ya pasan la piel, las capas de la piel, pasan músculo, hueso, entonces ya son tercer grado profundas. ¿Ya, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda o todo ha quedado claro? Ya. Entonces, si todo ha quedado claro, nuevamente les presento por acá al resumen, que para los chicos que son nuevos, cada clase les presento esto para que ustedes puedan poner los puntos claves por acá y hagan su repaso. Ya, chicos, entonces eso sería todo. Mm.